a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad, ¿no? Como saben, este espacio pretende analizar la realidad económica, social y política que nos rodea, bueno, de otra forma, ¿no? A través del diálogo cordial entre amigos y defensores de la libertad. Desde hace una temporada, pues estamos analizando país por país la situación que se vive pues, a nivel político. Por ejemplo, hemos charlado sobre la dictadura y la represión autoritaria que desafortunadamente se está viviendo en Nicaragua y sobre procesos electorales, ¿no? Y en ese sentido, pues ya hemos dedicado un programa a la contienda electoral que tuvo lugar en Perú y hoy volveremos a hablar, pues como todo el mundo sabe, pues todavía no se ha decidido quién ha ganado las elecciones. Se supone que el día 15 de este mes se decidirá, el 28 es la toma de posesión, o sea, están las cosas un poco aceleradas e inestables, ¿no? Y para tratar este tema, pues contamos con grandes amigos de dicho país, ¿no? En primer lugar, tenemos con nosotros a Cecilia Villegas, que ya ha estado en varias ocasiones aquí en Voces de Libertad, abogada peruana, posee dos másters, uno en leyes y otro en políticas públicas, cursados en distintas universidades de Estados Unidos, en Duke y en Johns Hopkins, experta en políticas públicas, también consultora nacional e internacional, especializada en el área de género y en economía y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe. Cecilia ha compaginado su tarea como consultora también con la docencia universitaria y con las distintas publicaciones académicas y de divulgación. En la mesa también se encuentra Berta Carrillo, que también nos ha acompañado en varios programas, licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Gerencia Social con especialización también en Comunicación Política. Ha sido y ha trabajado también como consultora. Es articulista y colaboradora para diversos medios virtuales de América Latina y de Estados Unidos y también trabaja pues, como conferencista internacional y nacional en temas de democracia, ciudadanía y comunicación. Paul Laurent, politólogo, escritor y ensayista, especializado en el campo de la filosofía política y legal y en la historia de las ideas. Paul ha visitado nuestra querida UFM, también ha sido investigador en la Biblioteca Nacional del Perú y director del programa Acción Ciudadana de la Fundación Iberoamérica Europa. Hace también sus pinitos, como se suele decir, como columnista en varios periódicos y revistas. Y por último, le damos la bienvenida a Pablo Sánchez Nasif, abogado con varios posgrados realizados, profesor de Economía Política, especializado en el campo del análisis económico del derecho, una persona vinculada al profesor Enrique Gersi. Obviamente ha publicado también muchos artículos en El Comercio, en Caminos de Libertad, en CEDICE, en Mises Hispano, etc., ¿no? Bueno, la idea es, como siempre, mantener un diálogo cordial a través de preguntas, a través de rondas de preguntas, para que bueno, la audiencia que nos ve fuera y dentro del Perú pues esté un poco informada en libertad en relación a lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y la primera pregunta, yo que estoy fuera, pero bueno, tuve la suerte de ir como observador internacional a ver las elecciones, pero no salí de Lima, o sea, estuve viendo varios centros de votación en Lima, es, en su opinión, ¿esto del fraude tiene sentido? ¿No lo tiene? ¿Es el tema que se toca en todos los medios de comunicación, por lo menos fuera del país? Aquí, pues en España, por ejemplo, periódicos como El Mundo, periódicos como ABC han tocado el tema, además con artículos muy polémicos que han despertado críticas de la comunidad peruana aquí. En su opinión, ¿hubo fraude en las elecciones peruanas o no? ¿Qué situación perciben y observan en este momento, ¿no? Y le paso el primer turno de palabra a Berta. Berta, bienvenida. Hola, muchas gracias, Edu. Muchas gracias a Caminos de la Libertad, a Relial por esta invitación. A ver, un fraude sistemático no lo podemos calificar, ¿no? De fraude sistemático en estas elecciones. Ambos candidatos, Keiko Fujimori como Pedro Castillo, tenían estaban divididos por muy poca cantidad de votos entre sí.
Y lo que se necesitaba, más que un gran fraude, un mega fraude, era un fraude efectivo, con algunas mesas de votación. Entonces, cambiando, alterando el resultado de 400 mesas, 400 actas electorales, podría haber ya un cambio significativo del resultado final de la elección. Por tanto, eso ha sido como ha procedido el Partido Perú Libre, liderado por Pedro Castillo. Hay varios equipos de voluntarios, profesionales independientes, que no tienen que ver con ningún partido político, que han trabajado después del escrutinio final de los organismos electorales en las zonas de votaciones donde más alteraciones han saltado y han hecho un levantamiento de alrededor aproximadamente 500 alteraciones en actas electorales, lo que supera el número de 400 actas que debían ser alteradas para cambiar los resultados finales. Por tanto, yo sí pienso que tanto los organismos electorales han estado un poco inclinados para que los resultados sean favorables a un candidato, ¿verdad? Y sí, los distintas misiones de observadores que han estado en el proceso, durante el proceso electoral de la segunda vuelta han manifestado que las elecciones se realizaron dentro de un ambiente democrático, tranquilo y sin mayor alteración. Es cierto, en Lima, en las capitales de las regiones, pero los movimientos, las alteraciones se han dado en los pueblos más chicos donde no ha habido autoridad electoral o donde no ha habido autoridad que fiscalice eh, la correcta realización de cambios. Ha habido suplantaciones, por ejemplo, de miembros de mesa, ha habido gente que ha firmado por otra, que ha votado por otras personas. Entonces, son pequeños acciones que han sido articuladas y que se repiten en las distintas mesas electorales donde se han encontrado estas alteraciones e irregularidades, ¿no? Entonces ha sido, yo pienso, un fraude muy enfocado, muy eficaz, pequeño y certero. Muchas gracias, Berta. Le paso el micrófono a Pablo. Pablo, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero, muchas gracias a toda la gente de Caminos de Libertad, a ti, Eduardo, por la invitación y muy honrado de estar acá con todos viejos amigos liberales. A ver, yo creo, yo he tenido la oportunidad de ver este tipo de fraudes ya en Venezuela, porque en Venezuela se gestaban de la misma manera. Siempre la trampa es no con los votos, sino con quien cuenta los votos, ¿no? Y ese es el problema que me parece que ha pasado también en el Perú. La trampa se ha gestado desde las personas que cuentan los votos. Creo yo que estamos en un momento muy crítico porque en realidad, digamos que el Jurado Nacional de Elecciones tampoco es totalmente independiente, es lo que ha demostrado el último tiempo. Y si hay un punto muy importante, un punto muy interesante, que es, y yo creo que es muy interesante además para todos los amigos de la libertad, que es el relativo a cómo la democracia termina estando en manos de leyes positivistas y de realmente leguleyadas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, las impugnaciones a las actas que se han presentado por parte de los profesionales independientes que muy acertadamente señalaba Berta. Todas esas impugnaciones están siendo rechazadas por dos motivos. El primer motivo, porque no se han pagado las tasas. El segundo motivo, porque se han presentado fuera de plazo. ¿Cómo es posible que la democracia de un país esté en manos de plazos y tasas? Es la forma del intervencionismo, de la regulación, de que las personas que tienen el poder tratar de conseguir sus objetivos de forma legítima. Tratan de institucionalizar la trampa, lo cual es una metodología que la izquierda ha demostrado que usa en los últimos 40 años. Hoy los golpes de Estado ya no son militares, hoy los golpes de Estado ya no son violentos, hoy los golpes de Estado siempre son institucionales, son gestados a través de los organismos electorales, tal como ha pasado en Venezuela, tal como me parece a mí está pasando actualmente en el Perú, y son gestados a través de los gobiernos de turno que buscan crear leyes para que se acomode todavía más a sus deseos. Creo yo que estamos en una época de la libertad muy importante en el Perú. Creo que el Perú ha dado el ejemplo, por otro lado, la sociedad civil ha dado el ejemplo como oposición porque se organizaron todos espontáneamente y le pusieron un freno a este golpe de Estado institucional.
pero vamos, la batalla está justamente librándose en este momento. Es muy preocupante todo lo que está pasando, porque yo sí creo que hubo un fraude claramente organizado, muy deliberado, muy bien armado, porque es la primera vez en América Latina que se hace algo por el estilo, y creo yo que tenemos que poner el freno tal como se está poniendo, ¿no? Creo que aún hay esperanza, que la batalla está lejos de terminar. Muchas gracias, Pablo. Le paso el micrófono en este momento a Cecilia. Cecilia, bienvenida. ¿Qué piensas sobre este tema, que es un tema muy polémico, ¿no? Es un tema bastante polémico, Edu. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá y de poder compartir con todos ustedes distintas ideas. Me inclino más hacia lo que explicaba Berta. Yo no podría hablar de un fraude sistemático, sobre todo de instituciones como la OMPE, que es una institución más técnica. Yo lo que creo es que han habido lo que se llama fraude en mesa, ¿no? Esto es estos errores o no errores, estas pequeñas cambios en las actas. Y ahí lo que yo quiero explicar un poco es que el problema que tenemos además es el sistema electoral. Para que se hagan una idea de cómo funciona en el conteo de los votos, existe un acta donde las personas firman al haber votado, hay las balotas que se ponen en una caja, pero luego cuando vamos a contar los votos, cuando ha acabado la elección, hay los miembros de mesa, que generalmente es uno, el que revisa los votos y los va contando, y los otros van tomando nota, ¿no? Entonces uno abre el voto y dice, esto fue para Keiko, este fue para Pedro Castillo, pero inmediatamente los votos se destruyen y se meten en una caja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que las actas quedan selladas y se envían a los organismos electorales, no hay cómo cuestionar los votos. Y eso es algo de lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, hay mesas donde Keiko Fujimori sacó votos en la primera vuelta y que en la segunda vuelta no obtuvo ningún voto. Entonces, ahí lo que se demuestra es que hay algo extraño, algo raro sucedió en esa mesa. Pero ¿cómo podemos probar lo contrario? No lo podemos probar porque los votos son destruidos. Entonces, nuevamente, el problema es que las personas del partido de izquierda estaban preparadas para ir a ganar la elección a como diera lugar, mientras que el otro partido no tenía personeros suficientes para defender sus votos. Con esto hay muchas irregularidades que efectivamente llegamos a un organismo que es político, que es el Jurado Nacional Electoral. Y ahí es donde aparentemente estamos perdiendo la batalla. Y otra vez es una batalla política. Yo creo que más allá de esta elección en particular, lo que debemos pensar es que desde el liberalismo y si quieren desde el espectro de la derecha, hemos perdido la batalla política. No hemos estado haciendo política y no estábamos preparados para este giro del péndulo que viene dando Latinoamérica hacia la izquierda. Muchas gracias, Cecilia. Y cierra esta primera ronda, Paul. Sí, bueno, en primer lugar agradecer también la invitación y saludar a la mesa, ¿no? Cecilia, Berta Carrillo, Pablo, saludo. Las intervenciones en sí ya nos hablan del problema, ¿no? Y el país está así. Nosotros que somos liberales, hay diferencias, por ejemplo. Yo voy a agregar la mía también, Max. Cuando me preguntan en general, que es la pregunta que se hace fuera, ¿qué pasa en tu país si realmente hay un fraude? El problema es cómo demuestras eso. Lo que sí se puede decir es que el solo hecho de estar en una situación límite, con dos candidatos muy ajustados en votación, ya preveía un escenario muy complicado, que es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, este escenario en sí ya de cierta manera se venía a venir. En uno de estos conversatorios que tuvimos hace un tiempo, hablábamos de una situación en la cual íbamos a tener candidatos, un escenario atomizado, donde no iba a haber líderes que van a avasallar con los votos, no, y que vamos a tener una situación como la que tenemos. Lamentablemente ahora la vivimos y las dudas están presentes. Por más que se diga sí o no con relación al fraude, la duda existe, y eso es algo innegable.
desde el momento de la primera vuelta, el día domingo, la primera vuelta, se sabía muy bien de que uno de los candidatos, la candidatura de Pedro Castillo, tenía mayor capacidad de organización para enfrentar una segunda vuelta y tener esa diferencia con los personeros y toda la logística que se necesita para, entre comillas, defender el voto, mientras que la otra candidata, Keiko Fujimori, yo no sé, si algunos dirán se quedó dormida, pero lo cierto es que creo que Keiko Fujimori no tenía mayor aspiración en esta elección, y al final eso le pasó factura, teniendo en cuenta que es históricamente en los últimos años, las 3 últimas elecciones puntualmente, ha sido la candidata a vencer. Es la candidata que todo el mundo o la gran mayoría del país no quería que gane. Entonces tiene un problema serio por ese lado. Entonces, ¿cómo convocar a gente que defienda el voto desde su perspectiva? Obviamente no lo logró. Pudo haber tenido ese logro, entre comillas, en ciudades como Lima, donde barrió, donde ganó, ciudades como el Callao, donde ganó, pero en general ganaron los partidos de derecha de manera holgada. Pero en el resto del país esa situación no se dio. Es verdad que también con la relación a las primeras encuestas que se dieron, ya para la segunda vuelta, Keiko tuvo un crecimiento muy grande, porque al comienzo las encuestas le eran totalmente adversas, pero no bastó, no fue suficiente. La diferencia de esta elección con la anterior, con Pedro Pablo Kuczynski, es que Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Sofía Fujimori tenían la misma visión del país, para hacer un resumen. En cambio, hoy en día, no. Y es cierto, Pedro Castillo tiene una agenda básicamente antiliberal de partida, también inicialmente una agenda antidemocrática, que después fue matizando, se empezó a diferenciar entre Castillo y su socio Vladimir Cerrón, que en el camino, curiosamente, al día siguiente de la primera vuelta, se descubre, perdón, de la segunda vuelta, al día siguiente, un lunes, se descubre que hay un grupo de gente ligadas a su partido que están haciendo actos de corrupción muy grandes en la región Junín, en el centro del país, en los Andes, que ese acto de corrupción va a terminar siendo un canal de financiamiento para la elección, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Pero eso vino inmediatamente después de la segunda vuelta, cuando ya se votó. Entonces, hay todo un panorama bastante caldeado, bastante desagradable, y hay una incertidumbre que yo creo, a mi modesto modo de ver, que no se va a zanjar con un discurso el 28 de julio, que no se va a zanjar con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y que todo apunta a que la existencia de Pedro Castillo, que se supone que juramentará y será reconocido y gobernará durante un tiempo, quizás ese gobierno no sea muy largo, y seguimos en este esquema de crisis permanente. Muchas gracias, Paul. Bueno, pues un poco por informar, ¿no?, a la gente que nos ve, más que todo desde fuera en este caso, ¿no? ¿Quién es Pedro Castillo, ¿no? ¿Quién está tras él, si es que alguien está tras él, ¿no? Y la pregunta relevante es, en caso de ganar, ¿tiene margen de maniobra o la fragmentación que existe en el Congreso? O sea, ¿el Congreso cómo lo tiene? ¿Es amigable? ¿No es amigable? ¿Tiene capacidad para, como decía, poner en práctica esa agenda que es una agenda iliberal? ¿Tendría esa capacidad de llegar al poder o no? Le paso esta vez el micrófono a Pablo, esta vez en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la pregunta es además muy importante y actual, porque es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Mira, yo creo que a mi modo de ver, creo yo que Pedro Castillo es un buen personaje, ¿no? Se ha creado un buen personaje, y por lo que sabemos de Pedro Castillo, sabe cambiar de personajes con mucha facilidad y mucha maestría. Pedro Castillo hace 3 años, cuando lideraba el sindicato de los profesores, la SUTEP, se vestía siempre de una forma determinada y se vestía típicamente, Edu, como identificamos siempre a los sindicalistas,
con una casaca contra el frío, se vestía y hablaba como sindicalista y hablaba siempre de los maestros. Luego de su etapa como sindicalista, ahora no está vestido así, ahora ha cambiado incluso toda su indumentaria y ahora es una persona del campo que siempre ha sido un agricultor y que ahora se dedica con su sombrero que representa ahora a toda la sierra peruana. Es decir, desde el punto de vista comunicacional, Pedro Castillo siempre ha buscado representar a un personaje, a una epopeya. Es una suerte de héroe para las personas que buscan representar. Creo yo que desde un punto de vista político, comunicacional, de marketing, desde ese punto de vista Castillo, me recuerda mucho a los viejos y peligrosos dictadores de América Latina que siempre han sido justamente personajes. Y creo yo que además Pedro Castillo está enfrentando ahorita una interesante, pero común, porque ha pasado en México, también ha pasado en los demás países de América Latina, cuando gana un candidato de izquierda, todas las facciones de izquierda tratan de colocar su agenda política y por lo que yo veo hay tres facciones de la izquierda, ¿no? Está la facción de Castillo, que es una facción que me parece a mí que es comunista, neosenderista, como dice Enrique Gersi. Tenemos la facción de Cerrón, que es la facción del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, Foro de Sao Paulo, corrupta, muy conocida en Venezuela y muy conocida en Brasil especialmente. Y tenemos también la facción que aquí llaman caviar, que vendría a ser una izquierda soft, que en verdad no todos sabemos acá que la izquierda soft no existe, todas las izquierdas son hard, la izquierda soft es solamente un mito, pero claro, que viene a ser una izquierda un poco más tecnócrata y que cree que en realidad se puede hacer regulaciones mínimas y no tiene que cambiarse todo el modelo. Yo creo que ante esto, la única salida para evitar un desastre, yo sí creo que hay un golpe de Estado institucional, creo que hay muchas pruebas que lo demuestran, y es más la forma típica de cómo la izquierda ha tomado el poder los últimos 20 años. La propuesta que propone Enrique Gersi me parece una propuesta muy interesante, muy libertaria, ¿no? Lo que propone el profesor Enrique, nuestro querido amigo, el doctor Gersi, es plantear un contrarreferéndum. Un referéndum donde la sociedad peruana diga explícitamente que no se puede cambiar la constitución vía asamblea constituyente. Porque lo que sí todos estamos claros es que si se hace una asamblea constituyente, lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurrió en Venezuela, lo mismo que se está tratando de que ocurra en Chile, ¿no? Que es a través de la asamblea constituyente transformar, repito, institucionalmente, transformar los actuales controles del Estado para que el gobierno de turno tenga cada día más poder. Creo yo que por ahí podríamos frenar, evitar un golpe de Estado institucional a través de las instituciones. Muchas gracias, Pablo. Le paso en segundo lugar el micro a Cecilia. Cecilia, ¿qué te parece la figura de Pedro Castillo? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Quién la asesora? O sea, todos estos chismes, si tiene margen de maniobra o no. Todos los chismes, todos. Mira, Pedro Castillo es, como bien lo explicaba Pablo, es un líder sindical que surge a raíz de una huelga del SUTEP y que gana mucho protagonismo, es recibido en el Congreso de la República y como muchos de los líderes sindicales, él tiene formación política, ¿no? Entonces, él ha explotado esta formación política y yo me reía mientras Pablo contaba cómo cambia hasta su vestimenta, ¿no? Cuando es un líder sindical, está disfrazado de líder sindical. Cuando tiene que ser candidato a la presidencia y quiere representar al campo, pues cambia también su vestimenta, ¿no? Pedro Castillo es un maoísta, es de izquierda, tiene formación política, mas no tiene mucha formación ideológica. Tú lo escuchas hablar y no hay mucho sustento detrás de él. Creo que el hecho de que Vladimir Cerrón no pudiera postular a la presidencia de la República por las denuncias que tiene, lo hizo buscar un líder muy fuerte, muy radical, que pudiera... Yo creo que Pedro Castillo, de hecho, nunca creyó que iba a ganar la presidencia, ¿no? O sea, lo que querían era arrastrar votos para tener una presencia importante en el Congreso. Detrás de, bueno, Vladimir Cerrón es cercano a Evo Morales, a Álvaro García Linera, ¿no? Vladimir Cerrón sí es un comunista, maoísta, pero además que tiene vínculos con los Quispe Palomino, que es una vertiente de salida de Sendero Luminoso, ¿no? Menos ideológica, más delincuencial, más vinculada al narco, ¿no? Que realmente un partido comunista, ¿no?
Por otro lado, Castillo tiene sus propios vínculos con el Movadef, que es Sendero Luminoso. Movadef es el partido político de Sendero Luminoso, y aquí hay que recordar que en el año 92, cuando la cúpula de Sendero Luminoso es detenida, Abimael Guzmán decide renunciar a la lucha armada y dice que el camino al poder será el camino político y ya no más la lucha armada. Entonces, esto es sumamente importante de entender, porque lo que ha hecho Sendero los últimos 28 años es un trabajo político. Y otra vez, como te decía en mi intervención pasada, nosotros desde el liberalismo y desde los partidos, bueno, movimientos, porque en el Perú no hay partidos políticos, de derecha, hemos permitido que ello ocurra, ¿no? Entonces, con este antifujimorismo virulento que se desarrolló post caída del régimen Fujimori y habiéndonos subido la gran mayoría de peruanos a esta retórica de que todo lo hecho por el fujimorismo era corrupto, era violación de derechos humanos, era antidemocrático, lo único que hicimos es no construir un muro de contención frente a la izquierda, ¿no? Entonces, hoy día lo que tenemos al frente es una izquierda muy radical, muy fuerte, que ha ganado las elecciones, tiene 36 congresistas en el Congreso, no es mayoría, pero luego tiene a los partidos que Pablo contaba bien, a esta izquierda un poco más light y a esta izquierda caviar, que ya están aupados con él. Además es muy gracioso porque la derecha de Verónica Mendoza, que es una derecha, la izquierda de Verónica Mendoza, que es más derecha humanista, más feminista, se ha aupado al vehículo de Pedro Castillo sin importar las agresiones que tiene Pedro Castillo contra las mujeres y la agenda ultra conservadora que tiene. Y ahí está aupado todos los partidos de izquierda en el Perú, que incluyen los defensores de los derechos LGTBI, etc., ¿no? Entonces, esto es una llegada al poder a como dé lugar. Creo que tiene todo el margen de maniobra, porque lamentablemente el gobierno anterior terminó de destruir la poca institucionalidad que ya teníamos con el cierre del Congreso en el año 2018, perdón. Entonces, hoy en día no hay instituciones, hemos venido violentando la Constitución como mejor nos ha parecido, no tenemos Estado de Derecho, hablamos de democracia, pero no de Estado de Derecho. Con la excusa de la democracia violentamos el Estado de Derecho, y ya tenemos un contingente importante de políticos que están hablando de la constituyente. Incluso un César Acuña, que está hacia la derecha, ya está admitiendo la posibilidad de una nueva constitución. Entonces, nuevamente nos está sucediendo lo que siempre. La izquierda nos marca la agenda y nosotros, en vez de tener una agenda clara, directa y estar haciendo política, simplemente nos volvemos reactivos. Entonces creo que va a ser muy peligroso y que Pedro Castillo va a tener carta blanca para lo que va a hacer. No veo una oposición. Muchas gracias, Cecilia. Le paso la palabra a Paul. Paul. Mira, el personaje, cuando apareció Castillo, ya como en la primera vuelta, creo que en la última semana, me hizo recordar un personaje de los fines de los años 30, cuando el Partido Comunista colocó un indígena como candidato. Y le preguntan al secretario general de ese entonces del Partido Comunista, ¿por qué coloca un indígena como candidato? Si delante tenía pues a personajes, para empezar, como Manuel Prado, que era un aristócrata, entre comillas, ¿no? Pero era un tipo pues con muchas luces, un personaje realmente muy singular, y que al final gana la presidencia. Él dijo, bueno, lo puse por fastidiar. A la verdad dijo otra palabra, pero no la voy a usar. Lo dije por fastidiar, ¿no? Lo pusimos por ese motivo, nada más, porque obviamente no va a ganar, ¿no? Pero yo creo que lo de Castillo va en esa tónica. O sea, ni Keiko Sofía Fujimori tenía la posibilidad de ganar en primera vuelta, y apareció porque fue una competencia de enanos, y los menos enanos fueron los que pasaron. Pero claro, el señor Castillo no estaba en el radar hasta ese momento,
y terminó creciendo como una bola de nieve, ¿no? Pero terminó siendo también una bola de nieve pequeña, pero lo suficientemente grande dentro de su pequeñez para terminar en esta situación. Empieza a perfilarse, y uno escarba y no hay gran cosa, no lo hay. Tenemos un hombre que dice muchas cosas y se desdice. Lo único cierto es, como se ha señalado, ¿no? Su mayor experiencia pública es en el gremio magisterial y como aliado dentro de los movimientos de izquierdas, como aliado de movimientos ligados a Sendero Luminoso. Que eso no lo puede desmentir nadie, no es una cuestión de opinión, que vemos fantasmas, no, es una cuestión muy puntual. Hay gente ligada a Sendero Luminoso en esa experiencia sindical, y esa misma gente sigue ahí. La novedad aquí es que, claro, ya en segunda vuelta empieza a sumarse una serie de otros actores, siempre dentro del universo de la izquierda, y claro, la pregunta es si es que esos socios neosenderistas, Marcos, que es una universidad donde la presencia, el discurso pro Abimael Guzmán estaba muy marcada. Yo he sido delegado de cursos, o sea, tengo una experiencia al respecto, y muchos de esos actores, antiguos compañeros de Universidad de San Marcos, hoy día están apoyando esa candidatura. Claro, hoy día dicen que ellos siempre fueron unos grandes demócratas y salen en medios a perfilarse como grandes demócratas, y era gente que era seguidora de Abimael Guzmán en su momento. Es decir, la pregunta es si es que esa gente sigue teniendo el nivel de injerencia que inicialmente tuvo. Todo indica que quizás no, que hay una pugna, pero son especulaciones, son teorías, porque el señor Castillo decidió no decir nada, guardar silencio, y la incógnita sigue. Y yo creo que eso va a ser, yo creo que ese silencio, esa manera de actuar, ya nos indica lo que Castillo puede hacer en el poder. Y lo único que puede hacer en el poder es guardar silencio y y con ese silencio avivar problemas que él no va a poder resolver, porque no tiene capacidad de imponerse a los demás. No tiene mayoría en el Congreso, no es un gran líder, no es un hombre que pueda desbordar luces sobre nada, y es la mediocridad andando. Y eso es lo que vamos a tener. Ahora, en el Congreso, la cosa yo creo que va a ser bien, bien complicada, porque desde que tenemos la vuelta a la democracia en el año 80, cada Congreso que ha reemplazado al otro ha sido de peor calidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se rompa esa regla? Cuando estamos en una situación donde hoy en día tenemos el peor Congreso de la historia de la República. El anterior ya era pésimo, muy malo, este lo ha superado. ¿Qué nos podría invitar a pensar? Que el que viene es menos mediocre. Es bien difícil. Todo indicaría que sería peor. ¿Y por qué? Porque también va a ser un Congreso con una mayoría distinta a la que aspira Castillo. Es decir, va a haber un enfrentamiento abierto. Claro, no va a haber el enfrentamiento típico que se dio con Pedro Pablo Kuczynski con relación a Keiko Fujimori, que termina en la salida de Pedro Pablo Kuczynski, porque era un partido que tenía una mayoría abrumadora. No, aquí no hay mayorías abrumadoras, pero sí hay tendencias. Y la tendencia más hacia la derecha del Congreso, que es una derecha no organizada, es una derecha por defecto, ¿no? No es una cuestión ideológica, es una derecha populista. Se habló de Acuña. Acuña apoya, en un tuit, creo, lanzó que apoya la Asamblea Constituyente, la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Eso no es extraño en el señor Acuña. El populismo de Acuña, pero también del fujimorismo, ha sido muy grande en todos estos años. Ya, 5 minutos y medio. Le paso la palabra para cerrar esta ronda a Berta. Berta. Dentro de lo que han dicho ya los colegas, perfectamente explicados, yo nada más quería sumar que el personaje Castillo empatizó con el modo de ser
del peruano, o sea, un hombre de campo, de muchos peruanos olvidados, porque también hay que decirlo, ¿verdad? En el Perú ha sido un caldo de cultivo, gobierno tras gobierno, para que ahora nos explote el socialismo y el comunismo en la cara, no solamente mientras en economía, mirando qué bien nos iba, en mejorar las políticas, los números, le hemos dejado carta abierta a toda la progresía para que coopte todos los ámbitos de la vida, la educación, la cultura, los ministerios, todo, la política, las instituciones públicas, ¿no? Y ahora estamos padeciendo lo que tenemos. Entonces, el personaje Castillo también dio en el blanco al resentimiento nacional de los pobres contra los ricos, del provinciano contra el capitalino, del olvidado, ¿no? Entonces hizo ebullición su propuesta y empatizó con un sentimiento, presentándose, claro, como lo dicen los colegas de la mesa, como el provinciano, el profesor, el hombre que trabaja la tierra, el que es como tú, ¿no? Ante unas necesidades también bastante fuertes por parte del peruano tras una pandemia que nos ha golpeado a todos, ¿no? Y a unos más fuertes que otros. Y también es cierto que Keiko Fujimori se presentó a estas elecciones con un partido judicialmente perseguido, un partido desarticulado, sin bases, sin organización, ¿no? Como también lo dijo Cecilia, no tuvieron personeros en todas las mesas, ¿no? Lo que sí tuvo Pedro Castillo, ¿no? También, ese es otro tema de las grandes cantidades de dinero que manejó la campaña de Castillo, que ahora sabemos que es dinero ilícito que viene de organizaciones criminales, ¿no? Y que ya se investigó también, como dice Paul, como dice Pablo, eso no lo estamos inventando nosotros, esto está registrado por la justicia, la fiscalía, la Policía Nacional. ¿Quiénes están detrás de Pedro Castillo? Está Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre. Recordemos que Pedro Castillo es un invitado del partido porque Vladimir Cerrón, por asuntos penales, legales, no ha podido participar en esas elecciones y para no perder la inscripción del partido y para tener representación congresal, pues pusieron de invitado a Pedro Castillo. Entonces, Vladimir Cerrón, que es un personaje nefasto, no solamente porque es un comunista, fan acérrimo del Che Guevara y de lo que significa la revolución en Cuba, porque estudió 10 años en Cuba, sino por sus vínculos comprobados solamente con la corrupción, tiene un proceso ahora, sino también con el narcotráfico y con el terrorismo. Entonces, hay grandes, ya hay informes, ¿no? Policiales de la justicia. Y detrás perdón, me desvié, la pregunta siguiente que planteabas, ¿cómo se presenta el nuevo gobierno? Pues la polarización de este país con la fragmentación del gobierno obliga a que el nuevo gobierno entrante establezca pactos políticos de un primer orden para asegurar una gobernabilidad. Eso está obligado, no sabemos si lo va a cumplir. Ahora, Castillo también está entre la espada y la pared, porque no tiene un partido que lo respalde y tampoco tiene un Congreso que lo respalda, no tiene mayoría en el Congreso. El partido de Cerrón, y Cerrón es un radical que lo obliga a tomar las medidas radicales que ha hecho los ofrecimientos de campaña, ¿no? Y por otro lado, el Congreso, ya como le explicaron nuestros compañeros de panel, es un Congreso en su mayoría de centro y centro derecha, que esperemos esté unido porque el momento histórico lo requiere, estar unidos para ser un freno también y una pared de contención ante las propuestas de Castillo y compañía, ¿no? Lo inteligente sí sería que se uniera Castillo, que se desligara, bueno, es un sueño, es una utopía mía, ¿no? Estoy soñando en voz baja, en voz alta, perdón.
que se espera un pacto con el centro congresal. Dios quiera que sea inteligente, bruto no es Castillo. Ha liderado una huelga magisterial por casi un año que casi hizo poner de rodillas a Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, entonces no es un hombre bruto. Sabe que le conviene más bien aliarse al Congreso, al grupo de centro, y hacer concesiones. Pero ese consenso debería ser en torno a un pacto que, número uno, impida la imposición de la Asamblea Constituyente, que actualmente ya el Grupo de Perú Libre empezó la recolección de firmas, quieren llegar a 5 millones de firmas para pedir la Asamblea Constituyente, ¿no? Que implicaría el cierre del Congreso. Entonces, si es que hubiera un pacto entre las bancadas democráticas del Congreso con el presidente entrante, pues el primer punto, que sería no negociable, sería no a la Asamblea Constituyente. Y después tendrían que ceder también a concederle ciertas cosas también al presidente, como hacer sus cambios en las tributaciones, ¿no? O algunas propuestas importantes menores, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tengo dos preguntas en mente porque me ha parecido muy interesante. Paul ha incidido, Cecilia ha incidido dos veces, el problema de la derecha peruana, ¿no? O sea, Cecilia decía, claro, se junta un tipo como Pedro Castillo, que es un conservador, un abusivo contra las mujeres, un abusivo contra la población homosexual, con la izquierda caviar, que es la más finolis, y que en España ya utilizamos también el concepto porque lo copiamos, lo importamos del Perú, porque es que es muy cool para atacar en el Parlamento, ¿no? Entonces ya se está utilizando, sois comunistas caviar, sí. Pero bueno, la cosa es, ¿cómo se pueden juntar, no? Pues por una toma del poder, ¿no? Pero, ¿y qué le pasa a la derecha, ¿no? ¿Por qué la derecha abandona la educación, abandona la política, está fragmentada? Esta pregunta yo creo que es interesante a las derechas en plural, ¿no? En el Perú, que sean conservadoras o sean más liberales o sean de centro, como decía Berta ahora, jugar con el centro. ¿Qué le pasa a eso que se supone conforma aquello que denominamos derecha, ¿no? Y voy a cronometrar 3 minutos porque tengo otra pregunta, la última, que sí quiero hacer fijo, pero esta me ha interesado mucho, ¿no? Y le paso la palabra en primer lugar a Paul esta vez. Sí, trataré de ser puntual. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación? En el Perú, derecha liberal es un oxímoron. O sea, realmente el liberalismo que tiene que entrar a tallar ahí, ¿no? La derecha tiene historia propia en América Latina en general. Y en Perú, la izquierda siempre ha sido mercantilismo, es captura del poder para beneficio privado. No se diferencia de la izquierda, claro, porque va a lo mismo, ¿no? Porque usan el poder para beneficio particular. Claro, unos con un discurso aparentemente socializador, pero el otro con un discurso aparentemente de apertura, no. Si los estamos viendo desde hace tiempo, buscan privilegios, es populista. ¿Y dónde entra el discurso liberal? No entra, señores. O sea, es la excepción alguien que se diga, entre comillas, de derecha y liberal. Para mí siempre es una rareza porque el liberalismo nunca estuvo por ese lado. Y además, que el liberalismo, desde el punto de vista puro, es una doctrina, es un corpus ideológico. En un país donde no se lee y que aquellos que se dicen de derecha repudian o miran por el hombro al que tiene un trabajo intelectual, entonces, ¿cómo entra eso a tallar? Es muy difícil. Entonces, repito, ahí hay una contradicción seria. Y eso lo vemos. Cuando alguien, desde, entre comillas, la derecha, tiene posturas liberales, es una cosa rarísima, tan rara que termina disolviéndose, desaparece, le da vergüenza hablar, porque es minoría. Entonces, ese es un problema serio que se tiene en Perú, yo creo que en general en América Latina, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues le paso otra vez el micro a Berta. ¿Qué piensas, Berta? Me perdí. Ahora es el rol nuestro, ¿no? La situación lo necesita, y lo importante de toda esta, de esta polarización, de estos resultados electorales, ha sido que se ha despertado ciudadanía. Si algo tenemos nosotros que valorar de este momento político y de este escenario,
trágico frente a nuestro bicentenario es el ejercicio de ciudadanía que ha empezado a hacerse visible. Y aquí es importante también, no solamente la ciudadanía de manera individual que sale, que protesta, que se ha organizado, sino también las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, los think tanks. Viene nuestra responsabilidad de tomar acción, de empezar a contribuir, no solamente a través de la formación de ciudadanos en base a los pilares de la libertad, la responsabilidad, la economía social de mercado, la igualdad de derechos como punto de partida, sino también en la proposición de, de políticas, ¿no? En hacer incidencia política. Tenemos, por suerte, muchos representantes de liberalismo y de la centro derecha y de la derecha en el Congreso, personas que están allí, que son aliados. Entonces, a través de ellos, yo creo que se va a hacer va a haber un buen desempeño en el Congreso, y para eso estamos, los think tanks, para apoyarle a través de iniciativas incidiendo en políticas públicas de carácter liberal, ¿no? Es el tiempo de tomar acción, de no dejar pasar, como lo hemos dejado todo este tiempo, nosotros de dejar de centrarnos única y exclusivamente en temas económicos, sino en poner todas nuestras capacidades a trabajar y a hacer los cambios y plantear las políticas públicas necesarias para el país desde nuestra perspectiva liberal o desde una perspectiva de derechas, ¿no? El momento lo requiere. Muchas gracias, Berta. Le paso el micrófono ahora a Pablo. Pablo, ¿qué opinas sobre las distintas organizaciones que se conforman en eso que se denomina derecha? Hay un famoso libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Y sostenía Mises en ese libro, que me parece a mí visionario, porque además uno de los pocos que ha tocado esto de los arquetipos de izquierda, donde decía que en realidad la izquierda tendía a prosperar inconscientemente en la sociedad cuando los valores de esa sociedad eran la envidia, el igualitarismo, la obsesión por la desigualdad. Y decía Mises que la única forma de combatir a la izquierda realmente era desde el campo de las ideas, y yo siempre lo he pensado, que este libro surgió de fundamento a luego el famoso ensayo de Hayek, Los intelectuales del socialismo, por el cual Hayek creó esta idea de que lo importante era decir la palabra de libertad. Yo quisiera tomar esas dos ideas, esos dos libros, La mentalidad capitalista y el famoso ensayo de Hayek, que todos en este panel hemos leído y que es muy conocido, para aprender de los ejemplos de México y de Guatemala. Yo creo que en el Perú hace mucha falta un Caminos de Libertad, por ejemplo, un concurso de ensayos nacional. Hace falta una promoción audiovisual profunda desde el punto de vista de la libertad. No solo los think tanks tradicionales, que tienen una función fundamental, sino siendo esto una sociedad de los videos, siendo esto una sociedad del Internet, creo yo que la parte audiovisual es fundamental. Creo yo que eso es fundamental para empezar a cambiar la mentalidad anticapitalista. Y lo segundo, tomo el ejemplo de Guatemala, el visionario y fantástico Mozo Yao, que tuvo esta idea fantástica a 10.000 años luz de crear una universidad que enseñara los principios de la libertad desde el inicio de la carrera. Creo yo que necesitamos y estamos en los momentos para crear una universidad con principios fundados en la libertad en el Perú. Y creo yo que esa idea de la Universidad Francisco Marroquín, de convertirse en la primera universidad del país, no solamente por lo que enseñan, por la calidad de sus profesores, sino además es crear al mismo tiempo que forman al estudiante en la parte técnica, en la idea de la libertad. Creo que eso garantizaría en el Perú que la derecha sea el mainstream ideológico de acá a los siguientes 20, 30 años. Lo que ocurre ahorita es que todas las universidades del Perú y todas las universidades de América Latina, salvo la Francisco Marroquín, son de izquierda. Y claro, ahí están los profesionales del futuro, ahí están los líderes del futuro. Necesitamos, creo yo, enfocarnos en la educación. Creo yo que ese es el objetivo.
Muchas gracias, Pablo, y dejo la última palabra de esta ronda a Cecilia, que fue la que ha dicho que fue la que más dura en hablar de los errores de la derecha. De las derechas, De las derechas, exacto. como bien dijiste. Y mira, y es que yo creo que la derecha siempre ha estado concentrada en cómo hacer más dinero y no se ha dado cuenta que en realidad lo que tenemos que hacer es política, ¿no? Si tú revisas, yo conversaba el otro día con una persona y le decía, vamos a ver quiénes están en los directorios de las grandes corporaciones en el Perú. No tenemos a nadie que sepa de política. No tenemos a nadie que sepa de cuál es la coyuntura internacional, de cuál es la coyuntura nacional, de que entienda qué es lo que está sucediendo en el país, de que entienda las regiones. Entonces, si a las grandes corporaciones no llega la información de a dónde se está moviendo el país, difícilmente van a tomar decisiones adecuadas. El Perú es altamente conservador y la derecha, como me ha gustado mucho lo que decía Paul, la derecha es conservadora y el liberalismo no lo es. Entonces un conservador no puede ser liberal, ¿no? Entonces muchos de ellos dicen yo soy liberal en lo económico, claro, porque les gusta Hayek o les gusta Mises, ¿no es cierto? Y entonces se dicen ya liberales, pero en realidad no lo son. Lo que quieren es el modelo de libre mercado para seguir haciendo dinero. ¿Tenemos la oportunidad de crear una universidad, Pablo? No lo sé. No sé si tenemos el tiempo, no sé si tenemos el dinero, no sé si tenemos a los empresarios que van a querer hacerlo. Creo que hemos perdido muchísimos años. Creo que lo que necesitamos es constituir una resistencia frente a lo que se viene. La gente está muy tranquila, cree que mucho no va a pasar, algo me afectará el bolsillo, y yo creo que lo que viene es un ataque contra las libertades individuales muy, muy fuerte. No veo cómo vamos a defender las libertades individuales. Lo hemos visto en los años anteriores, los expresidentes han estado con prisión preventiva sin haber denuncia penal, 2 años presa. Alan García se suicidó el día que lo fueron a detener. Entonces, se ha destruido la clase política. No hay una clase política. Lo único que tenemos son partidos desde la izquierda y una pseudoderecha que reacciona a la agenda que le marca la izquierda. Yo creo que necesitamos defender las libertades individuales muy fuerte desde todos los segmentos de la sociedad peruana. Los empresarios, la academia, las multilaterales, los think tanks, como bien decía Berta. Creo que a Keiko Fujimori la van a meter presa en los próximos 3 meses y probablemente a su marido y probablemente a más gente del fujimorismo, porque tienen que terminar de destruir al fujimorismo, que era entre el fujimorismo y el APRA lo único que existía. Sin García ya no hay APRA. Entonces, no hay partidos que puedan constituir una resistencia. Creo que van a ser años complicados y creo que todos, desde donde nos movamos, tenemos que trabajar para volver a posicionar nuestras ideas. La Universidad del Pacífico, que era una universidad, digamos, que defendía el modelo liberal, que defendía principios, etcétera, ha sido capturada también por esta izquierda caviar. Hoy en día no tenemos una universidad donde podamos discutir ideas liberales y podamos discutir abiertamente, porque inmediatamente lo que ocurre es la implementación de la cultura de la cancelación. Tú sales y hablas de las libertades individuales, hablas de que es incorrecta la prisión preventiva de Keiko Fujimori o de Ollanta Humala e inmediatamente te cancelan como fujimorista, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos espacios para discutir. Se ha impuesto una narrativa que se aleja de la verdadera historia del Perú y nadie quiere enfrentarlos porque todos los de derecha están muy ocupados viendo cómo protegen su patrimonio, cómo logran transferir inmuebles rápidamente para que no llegue Castillo y los expropie, cómo protegen sus empresas, y no nos damos cuenta que hoy en día la defensa tiene que ser mucho más grande y tiene que ser una defensa de las libertades de todos los peruanos, porque la historia del socialismo y del comunismo la conocemos. Sabemos lo que viene. Entonces, tenemos que dejar de ser naif, tenemos que dejar de ser ingenuos y realmente aplicar el realpolitik. ¿Cómo logramos constituirnos en una resistencia a partir del día de hoy y defender las libertades con todo lo que tengamos?
Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado justo a la hora, ¿no? Dejamos para otro día el tema internacional, porque el impacto de Perú en la región, que era uno de los grandes ejemplos de desarrollo, es otro tema para discutir, ¿eh? Que podríamos hacer un programa Chile-Perú, el impacto porque al final están capturados, ¿no? Pero bueno, por mi parte nada más, como siempre agradecerles pues, su tiempo, las contribuciones, uno aprende mucho, yo aprendo mucho de estos diálogos, claro.